La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos una casona del centro histórico de Querétaro lleno de historia, el Hotel Patio Santiago. Ubicado en la calle de Pasteur, a escasos metros de Plaza de Armas, este sitio ostenta una de las arquitecturas más hermosas de Querétaro. En este lugar, donde llegó a vivir uno de los conspiradores de la independencia de 1810, nos encontraremos con el doctor Jaime Ponce Alcocer, psicoterapeuta en prevención y tratamiento de adicciones. Acompáñenme a conocerlo. Don Jaime. Hola, ¿cómo estás? Caray, pues nada, con el gusto de venir acá al centro histórico. Sí, ¿verdad? Que es una maravilla. Sí, como este lugar todo antiguo, precioso, es realmente joyas. Sí, la adaptación está magistralmente hecha, ¿eh? Enhorabuena. Sí. Qué bueno que elegiste este lugar. Sí, ¿verdad? ¿Vamos a platicar? Vamos. En la antiquísima calle del Descanso se encuentra este magnífico edificio que nos ha permitido utilizarlo para esta entrevista. Es el Patio Santiago, que agradecemos muchísimo la atención de recibirnos. Y en esta ocasión vamos a platicar con un amigo de hace algunos años aquí en Querétaro. Él es de los adoptados por Querétaro, que a buena hora decidió con la familia establecerse en Querétaro. Hablar con Jaime me cuesta un poquito de trabajo porque es un hombre que es con una vastísima experiencia en varios terrenos. Él es empresario, él es un hombre que ha trabajado en el área de salud emocional y es un hombre que trabaja en el área de la salud de los jóvenes. De tal manera que te agradezco mucho que nos des la oportunidad de platicar. Al contrario, es un honor, gusto en saludarte. Jaime, ¿cuándo llegas a Querétaro y por qué? En enero de 1977, yo tengo 30 años, tenía cuando me iba yo a casar, y entonces antes de casarme dije me voy a una ciudad de provincia y me vine a Querétaro porque en diciembre de 76 tuve el privilegio de conocer a don Lorenzo Serviche Sendra, el dueño de Bimbo, que era muy amigo de mi padre, y él me dijo, mira, tengo demasiado y quiero regresar a la comunidad tanto de lo que me ha dado. Y estamos echando a andar la Fundación Mexicana para el Desarrollo Rural y queremos que haya filiales en todos los estados. Entonces quiero que te vayas allá para que creas la Fundación Queretana para el Desarrollo Rural con empresarios de Querétaro y con los campesinos, porque es para ellos el apoyo. Ok. Tú naces en México. En Coyoacán. En Coyoacán. Tú eres de México, yo soy de Coyoacán, y me invadió la Ciudad de México. Ya ves que Coyoacán y San Ángel pues eran poblaciones separadas. Eran áreas de descanso. De descanso, de descanso de la... Y preciosas también coloniales con sus iglesias. No, pues son dos áreas entrañables, maravillosas de México. Y Querétaro, ahorita que comentabas lo colonial y todo, me encantó Querétaro, es precioso. Y por eso me vine para acá. Tú te viniste ya siendo adulto, un poco antes de casarte. Sí, a los 29. Y naces en Coyoacán. En Coyoacán. Ok. ¿Tus abuelos son también de allá? ¿Tus abuelos paternos o maternos? Mi abuela materna, mis abuelos maternos eran de Guanajuato. Mi mamá nació en Guanajuato, de hecho, e incluso pues, se tuvo que ir a la Ciudad de México porque mi abuelo materno pues, tenía muchísimo dinero y lo mataron.
y para quitarle sus cosas. Y entonces mi mamá se vino de 7 años a Ciudad de México con mis tíos. Y mis abuelos paternos, mi abuelo era francés, el papá de mi papá, y mi abuela Trinidad era de allá cerca de Toluca. Ok, entonces se fueron acercando, ¿verdad? Poco a poco. Sí. Bien. Fuimos 13 hermanos en la casa. 13 hermanos. Y yo fui el séptimo, por eso me decían que si siempre has estado acompañado, siempre. Fui 6, luego yo y luego 6. Entonces éramos 3 y yo era el sándwich. Eres el sándwich, el gozne. Me tocó del sándwich. El gozne, sí. Exacto. Qué gusto. Sí. ¿Estudiaste en escuelas particulares o primaria y secundaria y preparatoria en las escuelas lasallistas, en el Simón Bolívar y la Universidad La Salle? Al Simón Bolívar. Sí. ¿Que estaba en Galicia 8 en Miscuac y en Río Churubusco, cerca de mi casa. Ok, sí. No, a todo dar. A todo dar. Okay. Y luego ya La Salle en Benjamín Franklin, los 3 años de prepa. Fueron la primera generación de 3 años de prepa. Ok. Y después me fui a la UNAM, que fue un cambio extraordinario para mí, porque me abrió los ojos, vi el otro México que hay, no solamente con las perradas que llegas y vas, sino lo en 68 después a mí me tocó, mi generación fue 67, 71, y yo era jefe de la generación porque queríamos quitar una locura que había en las perradas. Cuando entramos a primero, nos raparon como a todos, pero a nosotros... Perdón, ¿qué entraste a estudiar? Medicina veterinaria. Medicina veterinaria. Okay. Y a los veterinarios, a diferencia de los demás, nos encerraban en un corralón y nos echaban cubeteadas de estiércol. Yo dije, eso no puede ser, eso es demasiado denigrante. Y no había mujeres, claro, pues cuando iba a haber una muchacha ahí. Cuando salimos de la generación, en 5º año, ya la mitad eran mujeres, porque cambiamos nosotros el ambiente. Ya no solamente no permitimos la locura de echarte cubetadas de estiércol, sino que mucho respeto a las mujeres, todo fuimos cambiándolo y fue maravilloso. Y me tocó lo del... Entonces estudias y te recibes como médico veterinario, zootecnista. ¿Con alguna especialidad? ¿Ya tenías alguna idea de ir? Estaba yo con esa idea cuando surgió mi viaje a Sudamérica. Me dice un amigo, recién me recibí, me dijo un amigo de Mexicali, dueño de la Pepsi de Mexicali, oye, vámonos, antes de ir yo a mi jaula de oro, que era irse a su empresa, vamos a hacer un viaje de aventón por Sudamérica. ¿De aventón? De aventón. Y nos fuimos con $1,000 y íbamos a viajar 1 mes y medio, 2, y nos fuimos 13 meses. 13 meses. Y regresé yo con $115 en la bolsa. Y es que un colombiano nos enseñó, nos dijo, para viajar hay que ser rico, pero rico en dinero o rico en tiempo. Tienen que regresar a México, son millonarios en tiempo, no necesitan plata. Y poco a poco nos fue dando tips y aprendimos a viajar. Bueno, y los $1,000 se les acabaron. Regresé con $115 Ok, todavía. Pero ¿cómo hacían para comer, dormir? La gente nos invitaba, nos decía, si llegas a una ciudad grande, te vas a la universidad y los estudiantes de provincia les platicas y ya tienes hospedaje. Si llegas a un pueblo pequeñito, ya vas con el padre y le muestras tu pasaporte y todo, y ya tienes hospedaje. Y lo hicimos y fue maravilloso. No. Sí, entonces, un año sabático. Un mes. Sí, 13 se fueron. Sí. Y después de esa experiencia... yo regresé con un cambio en mi manera de pensar, mucho del servicio y el agradecimiento a los indígenas, los campesinos que nos daban su casa, nos daban su lugar para vivir. Jaime llega a Querétaro por recomendación de don Lorenzo Serviche, fundador del Grupo Bimbo, para dirigir la Fundación Queretana para el Desarrollo Rural. Pero antes de emprender esa odisea, siendo más joven, Jaime realiza un viaje por Sudamérica para satisfacer ese espíritu aventurero. De tu viaje ese maravilloso de ir de aventón, de aventura, sí. ¿Ok? ¿Cuál fue el país donde más... donde tuviste la más linda experiencia? Bueno, es que son como milagros en muchos lugares, pero uno de ellos fue en Ecuador, porque yo quería, como médico veterinario, pues la naturaleza y todo, conocer las Islas Galápagos, pero era impensable, era carísimo, había que ir en yate o en avión,
y conocimos a una familia en Bolivia en una tiendita y nos dice la dueña, ¿van a ir a Ecuador? Y le dijimos sí, a Guayaquil. Y se puso a llorar y nos dijo, yo hace 11 años que no sé nada de mi hijo porque el gobierno boliviano tenía interferido, su hijo había sido ministro de Educación de Bolivia. Y cuando fue el golpe militar, y todo era militar en Bolivia cuando fuimos, tenían el teléfono todo interrumpido y no podían ellos comunicarse. Y decía, hace 11 años que no vamos. Después puede llevarse este sobre con fotos y todo para que las vean. Sí, claro. ¡Uy, claro. qué maravilla! Y llore la señora. Entonces ya llegamos a Guayaquil y cuando este amigo abrió la puerta, tenía a su hija de 12 y de 10, su esposa y él. No, hombre, cuando vio esas fotos está igual, llore y llore. ¿Y cómo puedo compensarles? Pues le dijimos, nos das hospedaje ya. Pero al día siguiente nos dice, les voy a dar un regalo que nunca van a olvidar, porque esto que hicieron ustedes fue maravilloso. Y entonces él trabajaba en un periódico, pues era un cuate muy capaz. Y llega con un fotógrafo, ahorita regreso, ¿a dónde vamos a ir? Regresa con un fotógrafo, nos toman fotos y en primera plana del periódico de Guayaquil, no me digas, sale la foto. Jóvenes investigadores mexicanos recorren a pie Centro y Sudamérica para conocer la fauna y la flora de nuestro continente. Nosotros con el pelo largo, la barba, imagínate, pues ya llevábamos 9 meses viajando. Y total que con eso fuimos a ver al coronel de la Marina de Ecuador, que es el que maneja las islas, y se quedó así, el barco se va un mes entero y ya lleva 15 días. Si tienen tiempo, regresen en 15 días. Y dijimos, bueno, pues, ya no, muy enojado, como muy serio. Osco. Y entonces nos dice el amigo, ya estuvo. Bueno, a los 15 días regresamos y entonces nos dice, bueno, está bien, pero los 3 días que tarda el barco en irse allá y 3 días de regreso, trabajan. Sí, claro. Entonces ya estábamos en el barco barriéndome. Entonces iba a las islas. A las islas, un mes iba a estar ahí. Son 7 islas y nada más en una pueden desembarcar la gente y es la que... No. Y lo maravilloso fue que estábamos ahí y llega el capitán cuando sale el barco y dice... No es bueno que los mexicanos estén trabajando, ¿verdad? ¿Quién es el que manda cuando sale el barco? Yo. No, pues que no trabajen ahí. Y se apareció con una holandesa al lado y dice, mejor que se suban aquí a la suite que está junto a las holandesas. Junto a las holandesas. Bueno, y como él quería enseñarle todo a las holandesas la noche anterior, estuvimos un mes viajando por las islas, recorriendo todo. Oye, qué maravilla. Ese fue de los mejores regalos. Bien. Regresamos, te vas a Chihuahua y tu padre te dice, te regresas. Y entonces conozco a don Lorenzo y me manda a Querétaro y aquí vengo con don Jesús Oviedo y don Roberto Ruiz Obregón, que fueron los maravillosos hombres con los que don Lorenzo vino a una reunión y platicamos y ya se echó a andar la fundación. Se empezaron a juntar muchos empresarios. ¿Ya estaba constituido el Club de Industriales o todavía no? No, todavía no estaba. Todavía no. Era muy temprano todavía. En 77. En 77, sí. Apenas se estaba echando a andar el patronato del TEC de Monterrey. Fue al mismo tiempo. Nada más que don Jesús dijo, yo voy a apoyarlo a usted también porque conozco bien a su padre, pero a usted no lo conozco, así que se va a ir a la sierra, va a venir un padre a hablar con usted y se va a ir con él. Y yo no conocía la sierra, no tenía idea, y era el padre Francisco Miracle. Maravilloso, extraordinario, maravilloso, un ángel. Y con él me iba yo y pues ahora sí que me quedaba en la iglesia 2-3 días con él. No, extraordinario, hablaba todos los idiomas. Súper preparado. Ese padre Miracle fue un milagro para Querétaro. Sí, igual de origen, igual que sí, franciscano, pero maravilloso. Extraordinario. Él incluso escribió sus memorias que le pidió Paco Garrido que las escribiera y él dijo, no, eso es una soberbia, ¿cómo voy a escribir sobre mí? Eso es una soberbia. Y entonces el obispo Alfonso Torisco Villán llegó y le dijo, oiga, usted está bajo mis órdenes, ¿verdad? Claro, lo que usted... Te quiero pedir un gran favor, escribe tus memorias, ¿no? Y entonces escribió 2 tomos, porque tiene historia. Maravilloso. Sí. Bien. Y después de esa prueba de estar ahí, ya don Jesús dijo, sí es. Ok, sí. Te vienes a un ambiente empresarial. En el Querétaro que estaba en el punto de arranque exactamente. Exacto. En el grupo posterior a los primeros 10 años del arranque
a mediados de los 60s, Ajá. tú llegas en los 70s. El 77. Entonces llegas con una idea de establecer un organismo. Queretana para el Desarrollo Rural. Desarrollo rural. Exacto. ¿Por qué rural? Porque la idea era ayudar, trabajábamos con grupos de campesinos. La fundación, por un lado, recaudaba donativos y eso los metíamos al banco, ese dinero para de los intereses vivir nosotros, y la planta operativa que llegamos a ser 9, y todo lo que hacíamos era a promover programas de educación social básica con los campesinos. Estuvimos en los 18 municipios trabajando para apoyarlos para tractores, para pozos y para créditos de avío para la siembra. Ok. Y todo a través de... Orientado al mundo rural. Al mundo, puros campesinos ejidatarios. Correcto, pero era producción de campo, sí, y era atos de animales. También engorda de puercos, básicamente fue lo que más manejamos, y tanques enfriadores de leche. Por eso Alpura nos apoyó muchísimo. Ya ves que Alpura son los ganaderos. Claro, que era la captadora. Entonces había campesinos que tenían 2, 3 vacas y tenían problemas muy serios para vender su leche en algunos meses, y con los tanques enfriadores ya todos se entregaban y todo el mundo ganaba. Claro, excelente. Entonces les fue muy bien y se fueron para arriba. Esta visión de desarrollo es del hombre espiritualmente humanista. Exacto. O del hombre empresario. Fíjate ¿Qué predomina en ti básicamente? Yo tengo una visión, sí, pero quiero que me la confirmes. La humanista, 100%. La humanista. Sí, pues el servicio. Y es que es maravilloso encontrar un trabajo en donde tú puedas encontrar un ingreso suficiente, bueno, pero que estés al servicio de los demás. Y aquí con los grupos de campesinos era maravilloso porque no solamente el trabajo era integral con ellos, porque veíamos no solamente su crédito, sino también de repente llega un jesuita y me regaña porque venía a felicitarme cada año y esa vez me regañó. Y dices que tus grupos ya están, en lugar de una mujer tienen 3 mujeres, ahora que tienen dinero, pues están peor. Y entonces estudié desarrollo humano, por eso terminé siendo este proceso de maduración del joven, que como buen aventurero tuvo una serie de experiencias maravillosas que le sirvieron para madurar espiritualmente, intelectualmente, profesionalmente, y le toca a Querétaro adoptarlo de una manera un poco circunstancial, nunca intencional, pero afortunadamente así ocurrió. Nos fue muy bien en Querétaro recibiendo a este hombre. Seguimos. Jaime descubre desde muy joven la importancia de ayudar al prójimo sin buscar una retribución de por medio. Un favor desinteresado en Ecuador lo llevó a vivir una experiencia de vida inigualable. Y así podríamos hablar de muchos otros momentos en su vida que han sido guiados simple y llanamente por su humanismo, que le ha dado grandes satisfacciones en su vida. Entonces, tú siempre has estado involucrado con las personas. Sí, es mi vida, sí. Es decir, obviamente un individuo cualquiera convive en comunidad y está en relación con todas, pero la riqueza de las circunstancias que te han tocado vivir, te han desarrollado, te han confirmado ese espíritu humanista que tienes tú. Sí, fíjate, y sobre todo porque yo cuando vine a Querétaro tuve el privilegio a través de este trabajo de estar con la gente más rica y poderosa de Querétaro y con los más pobres, los campesinos. Y era maravilloso. Había la inauguración de un pozo, por ejemplo, y los empresarios me pedían, por favor, me avisas cuándo y que sea sábado para yo poder ir y llevar a mis hijos. Y es que querían que sus hijos se dieran cuenta. Vieran. Y los hijos, exacto, y vieran el otro México que hay y el otro Querétaro. Y era maravilloso, me lo agradecían muchísimo, porque de esa manera ellos veían que sus hijos también se enteraran de este México, que también es nuestro, ¿no? Y que también es una realidad. Ajá. Entonces era muy, muy interesante. Sí, entonces, sin querer queriendo, las circunstancias te fueron llevando, te fueron orillando a estar compartiendo la vida urbana. Ajá. y la vida rural. rural.
marginada. Básicamente, a partir de este organismo desarrollado por el señor Servitje. Sí. Okay. Sí. Entonces, ¿cómo se van dando las cosas? Y de repente te viste inmerso en el mundo del desarrollo humano. Exacto, y sobre todo algo maravilloso es que los miembros de la fundación eran gente de veras buena, porque no solamente daban sus donativos, sino que además nos ayudaban, hacíamos campañas de procuración de fondos y entonces realizaban una cena baile del Club Campestre y decían, me dice Urquiza, yo voy a moverme aquí para que no cobre el salón y que sea gratis. Y luego la cena al costo y así, para que todo... Entonces todo el mundo, cuando le llegas tú a la comunidad con un proyecto de este corte, todos dicen, ¿dónde? Sí, ¿A dónde te ayudo? Exacto. Yo cobro y yo reúno los boletos. Exacto. Y yo pongo las tortas y yo pongo... Es decir, hay un espíritu natural en cada... Independientemente de la suerte económica de los grupos, siempre hay ese espíritu. Exacto. Ese espíritu te lo encontraste igual en el área rural cuando había que hacer cosas. Exacto, los mismos campesinos entre ellos son solidarios y empezaban a ver que sí se vale y que sí está bien que hagamos una asociación para que el banco les dé un crédito. Y decían, pero Manuel, pero luego tú tomas mucho. No, una cosa es el trabajo. Y así, y poco a poco fuimos ayudando después a que ese alcoholismo se quitara. Creamos grupos de AA en las comunidades cuando hacía falta y todo el mundo era colaboración y apoyos. Era muy, muy interesante el trabajo. Entonces yo creo que tuviste hasta la fecha un trabajo verdaderamente enriquecedor, porque es un círculo virtuoso. Exacto. Sí. Un círculo virtuoso en donde lo que haces bien tiene un buen resultado. El buen resultado te da otro buen resultado y va creciendo y se va constituyendo como una cultura. Exacto. Del bienestar, digamos, podríamos llamarlo. Tan es así que fuimos el segundo lugar en la República, no solo de tamaño de la fundación, sino también de apoyos crediticios y apoyos internacionales, como hubo de la Fundación Konrad Adenauer de Alemania. Nos vio y nos dijo, ustedes apóyenme, tengo unos campesinos en la sierra, necesito que ustedes nos apoyen. Entonces era cerrar círculos preciosos. Solitos, es decir, lo único que había que hacer era aceitar la maquinaria, aceitar a los grupos que por su propia naturaleza vivían ajenos unos de otros. Exacto. Y a veces con ciertos enconos y ciertas situaciones de encuentro. Pero vino un fenómeno que permitió urdir. Exacto, unir a todos. Unir y sobre todo los empresarios decir, vamos a ayudar a que la clase media mexicana crezca, no queremos tener gente marginada. No solamente fuimos metiendo poco a poco la idea y ahí surgió la USEM, la Unión Social de Empresarios de México, que busca empresas altamente productivas, pero plenamente humanas y posteriormente socialmente responsables. Ayudar a terceros para adornarme, no, primero con mi gente, ¿verdad? Mis mismos empleados y sus familias y la comunidad en donde estoy. Y luego después también a la sociedad. Fíjate que has tenido una vida de aventurero. Sí. Has sido un aventurero muy, muy afortunado. ¿Por qué? Porque la misma comunidad te ha arropado y has tomado formalmente, con una gran visión, este trabajo de unificar criterios y unificar ideas y recursos en función de desarrollo de personas. Exacto. Y sacando la riqueza, por ejemplo, ahorita que comentas esto, don Roberto Ruiz me dice un día, llévate a Federico, mi hijo, que era vicepresidente de la fundación, a ver a Raúl Nieto, a don Raúl Nieto. Acá en Guanajuato. No, aquí en las oficinas de aquí. Aquí en las oficinas de acá. De aquí. Y entonces llegas Federico y le dices, oye Raúl, vamos nosotros a dar 900,000 pesos de donativo este año y queríamos invitarte para que nos colabores porque Bimbo nos va a dar 25 centavos por peso. Y entonces Raúl se queda así, pero lo más maravilloso es que me dice, sí, claro, sí. Y luego me llama y me dice, te voy a dar 1,200,000, pero no digas.
No digas, tú di que fueron 900, pero yo te voy a dar, y como es cine de Morelia y de todo, Sí. Entonces fabuloso. O sea, es decir, era un ambiente de alegría. De alegría ¿Ok? y de solidaridad. Bien. Jaime conoció dos Méxicos diferentes que marcaron su vida, el de los empresarios y el de los campesinos humildes. Este conocimiento hizo de él un hombre que ha trabajado sin cansancio en apoyar y contribuir a su comunidad. Su odisea no acaba aquí, aún queda mucho por platicar con él y con su aporte a nuestro estado. Mira, dada la importancia de este trabajo que has desarrollado en Querétaro, que en esta gran aventura, en esta crónica tan maravillosa que nos has hecho, vamos a tener oportunidad de tener una segunda sesión para que nos platiques un poco más, porque has venido trabajando mucho en el mundo de las adicciones. Sí. ¿Es correcto? Exacto. No, entonces todavía hay harto que platicar. Sí, sí. ¿Es correcto? Así es.